Oremos. Señor, gracias por hoy. Gracias por esta oportunidad de nuevo para estudiar su palabra fuerte, su palabra que vive. Es una bendición siempre estudiar su palabra. Gracias por esta oportunidad. Y Señor, también bendice las ofrendas en su iglesia, Señor, que siempre usamos sus recursos para su reino y para su gloria. Señor, bendice los dadores, siempre, que ellos entienden eso es parte de su adoración a Dios, Señor. Que todo lo que hacemos es para su reino y gloria. Ponemos todas estas cosas en tus manos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, estamos en 1 de Corintios capítulo 16. Casi terminamos el libro de 1 de Corintios. Terminamos la próxima semana. Esta es una carta poderosa, ¿verdad? Hay bastante cosas para nosotros aprender por medio de esta carta. Aprendemos obviamente de cada libro, pero sabemos que la iglesia en Corintio tenía bastante problemas, ¿verdad? Yo estoy súper feliz que yo no soy el pastor de esta iglesia. Para manejar las situaciones en la iglesia en Corintio. Es increíble. Pero yo estoy feliz en un sentido por sus problemas, porque es por medio de sus problemas aprendemos cómo manejar estas situaciones, ¿verdad? Entonces es una bendición para nosotros, pero para ellos otra cosa. Entonces, aquí en capítulo 16, la semana pasada terminamos, ¿qué? Capítulo 15, obviamente, y ese estudio fue acerca de ¿qué? La resurrección y nuestro glorioso futuro. ¿Sabe eso? Por aquellos que están en Cristo, tenemos un futuro glorioso por venir. ¿Por medio de qué? La resurrección de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Ahora aquí en capítulo 16 la atención gira hacia algunos detalles finales para la iglesia en Corintio. Entonces vamos a empezar capítulo 16 con los primeros 4 versículos. Dice: en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Y cuando haya llegado, a quienes hubiereis designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Y si fuere propio que yo también vaya, irán conmigo. Entonces Pablo empieza aquí hablando acerca de una colección, una ofrenda para los santos. Y en versículo 3 nos dice que son los santos, los creyentes, ¿dónde? En Jerusalén. Es para los hermanos en Jerusalén. Y posiblemente está pensando, ok, ¿qué sucedió con los cristianos en Jerusalén que están necesitando ayuda económica? Well, 2 cosas sucedieron con la iglesia en Jerusalén. Número 1, había una hambruna que estaba afectando Jerusalén. Pero
también la misma persecución que Pablo había comenzado en contra a los cristianos antes de haber recibido a Cristo, habían dejado a muchos de los cristianos en esa ciudad en dificultad. Recuerda en Hechos, la persecución de Pablo fue fuerte. ¿Qué pasa? Pablo fue separando familias, encarcelando a algunos de los padres, también matando a algunos también. Y esta persecución continuó en este tiempo. Entonces, con las dos cosas fue súper difícil para los creyentes en la iglesia de Jerusalén. Entonces Pablo vio esta ofrenda como una oportunidad para que los creyentes gentiles pudieran ayudar a sus hermanos judíos materialmente, porque los hermanos judíos habían compartido con ellos ¿cómo? Espiritualmente. Romanos 15, versículo 27 dice: pues les pareció bueno y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales. Cristo es de ¿quién? Israel, los judíos. Y beneficiamos, ¿verdad?, de esto, los gentiles, nosotros hoy en día también. Es increíble, qué bendición. Pero otro motivo para Pablo fue el unificar a los creyentes gentiles con los creyentes judíos. Durante este tiempo en la historia de la iglesia, aún había un poco tensión porque algunos creyentes judíos creían que Cristo era solo para los judíos. Fue difícil. Y algunos de los judíos pensaron también que ellos necesitan convertir primero al judaísmo y después pueden recibir a Cristo. Entonces hay un poco tensión dentro de la iglesia entre los judíos cristianos y los gentiles. Más en el lado de los judíos, porque los gentiles, qué bueno, tienen buenas noticias. Entonces eso fue una lucha. Lea capítulo 2 de Efesios. Es donde leamos de la pared de separación entre los judíos y gentiles ha caído. Pablo habla acerca de eso. ¿Por qué? Porque somos unidos en Cristo. Entonces, la esperanza de Pablo es que esta ofrenda de amor sanaría heridas del pasado y uniría a los judíos y gentiles. La meta siempre fue la unidad porque en Cristo todos somos unidos. Todos. Tenemos la misma fundación. Es triste cuando la iglesia está peleando dentro de la iglesia o con otras iglesias. Tenemos la misma fundación, Cristo. Entonces, ¿cómo es posible que no somos unidos? ¿Cómo es posible? La expectativa era que la iglesia de Corintio participará en esta ofrenda. O también las instrucciones para la iglesia de Corintios son iguales a las instrucciones para las iglesias, dice en versículo 1 en Galacia. Pero vemos dos cosas en las instrucciones y estas pueden ser aplicadas a nuestro dar hoy
en la iglesia. Oh no, Jaime está buscando nuestra plata. No, escucha. Escucha. Dos cosas en estas instrucciones que podemos aplicar a nuestro dar hoy en la iglesia. Primero, en versículo 2, la ofrenda a Dios dice: cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo. ¿Cuál es el primer día de la semana? Lunes. No. Primer día es hoy, domingo. Pone aparte domingo. Domingo es reconocido por la iglesia como el día apartado para ¿qué? Adorar a Dios. Esto es la expectativa para nosotros cuando llegamos a la iglesia, que estamos adorando a Dios, estudiando su palabra, creciendo en nuestra relación con nuestro Señor y Salvador. Esto es la meta. Es la adoración. Entonces, el apóstol Pablo dijo, cada domingo como parte de su adoración a Dios, aparte algo. Eso es parte de su adoración. En esta situación específica era apartar algo para dar a los pobres de la iglesia en Jerusalén. Y es importante que Pablo dio la instrucción. ¿A quién? ¿Viste aquí en la primera parte? ¿Qué dice? Cada uno. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo. Cada uno. Nunca dijo, cada primer día de la semana los ricos necesitan poner aparte algo. Pero lo que dice es que cada uno, cada creyente. Debemos notar que la palabra aquí no da un monte. No da un monte a dar. Monto. Monto. Monte es otra cosa. ¿Sabe eso? ¿Sabe? Un monte es la cosa que subimos. Monto es otra cosa. Gracias. Ya casi. Pero es increíble, una letra cambia todo, ¿verdad? Monto. No da un monto a dar. Entonces, aquí no está hablando del diezmo, sino que de una ofrenda. Nunca leamos acerca de un diezmo en el Nuevo Testamento. Las ofrendas son mencionadas en 2 Corintios capítulos 8 y 9 y también en Romanos capítulo 15. Y no mencionan un monto específico para dar nunca. Es una ofrenda que cada uno debe separar. La palabra es clara que debemos dar porque el dar es parte de ¿qué? Nuestra adoración a Dios. Pero la cantidad no es mencionada. Entonces, ¿qué guía usamos para decidir cuánto dar? Versículo 2 nos dice que según haya prosperado. Okay. Lo que dice aquí es que cuando estemos en nuestras casas, solos, ante Dios, y contemplemos la evidencia de cuán fiel Dios ha sido con nosotros y cómo ha proveído, y guiados por el Espíritu Santo, apartemos algo para dar a Dios como parte de nuestra adoración. Eso es que dice, como una ofrenda a nuestro Dios. ¿Por qué en nuestra casa no hay presión?
No hay presión en su casa. Si recibimos nuestro cheque el viernes, tenemos viernes y sábado a orar. Dejar todo ante Dios. Dios, gracias por su provisión. ¿Qué parte es suya? Yo quiero adorarle. Y eso, sin presión. El dar debe ser parte de adoración. ¿Cómo podemos adorar a Dios si sentimos presión? ¿Puede? Yo no puedo. Si yo siento presión, yo no estoy adorando a Dios. Yo estoy pensando en otras cosas. Pero sin presión, cuando llegamos, todo está listo antes de llegamos. Podemos adorar a Dios sin presión. Estamos emocionados para dar a nuestro Rey. Es tranquilo. ¿Eso qué dice? Entonces, la palabra de Dios aquí dice que la decisión de cuánto dar debe ser tomado antes de venir a la iglesia en tranquilidad en su propia casa. Una decisión entre la persona y Dios. Escucha, entre la persona y Dios, no entre la persona y el pastor y Dios. Entre la persona, los ancianos, el pastor y Dios. Es solo entre la persona y Dios. Antes. Entonces, de acuerdo al texto, no hay excusa para los pastores usan tácticas de presión para influenciar a la congregación a que se sienten obligados a dar más. Es terrible. Si ustedes no dan una ofrenda, las puertas están cerradas el próximo domingo, no podemos pagar el alquiler. ¿Por qué? Porque Dios es pobre. Dios creó el mundo. No tengo suficiente plata para meter gas en mi auto. Entonces, si no tengo gas, no puedo venir y enseñar la palabra. Creo que no dice nada acerca de eso en la palabra. Eso no está en una enseñanza de la palabra. Manipulando a la gente en la iglesia. Y la gente no están adorando a Dios. Sienten presión. Sienten obligados a dar. ¡Qué triste! Cuando llegamos estamos emocionados a ser parte del reino de Dios en la tierra hoy en día. Para ver el evangelio avanzando en nuestra comunidad. Para ver nuestra iglesia funcionando dentro de la comunidad. Y podemos decir, yo soy parte del reino de Dios. Sentimos completamente diferente. Completamente diferente. Es incorrecto manipular a los creyentes a que se sientan presionados a dar, porque eso desagrada el corazón de Dios. Eso no es el corazón de Dios. Cuando un pastor está buscando la plata de la congregación, es una ofensa a Dios. Ofensa. ¿Por qué? ¿Qué está diciendo el pastor buscando la plata? El pastor, el líder, está diciendo, yo no confío en Dios. Yo no confío en Dios. Dios no es capaz. Eso es la impresión que estamos dando de nuestro Dios cuando estamos buscando, rogando la plata de la congregación. En lugar de diciendo, adora a Dios. Tome esa decisión en su casa. Yo no quiero hablar acerca de alguien, acerca de sus ofrendas. ¿Cuánto necesito dar? Yo no sé. Eso es entre usted y Dios. Yo no estoy participando. Es su decisión. Pero adora a Dios con su ofrenda. Eso es la única cosa. La razón por la cual Pablo dice que se haga la colecta antes
También dice en versículo 2, cuando yo llegue, no se recojan entonces ofrendas. Me encanta. ¿Qué está diciendo? Todo esté listo antes que él llegue a Corintio. Todo está listo. No requiere un mensaje específico de ofrenda del Pablo. Todo está listo antes. Excelente. Todos hayan dado de corazón alegre y generoso. Cada semana, cada uno apartó algo que había decidido por medio de la oración como parte de su adoración a Dios. Y ellos hicieron eso sin presión o emoción. Emoción también es peligroso. Cuando escuchamos una historia, entonces, no, sin emoción. Estos son algunos de los principios bíblicos que debemos usar en nuestro hogar. En nuestro hogar. Versículos 3 y 4 vemos la transparencia de Pablo. Leamos de nuevo, versículos 3 y 4. Y cuando haya llegado a quienes hubiereis designado por carta, a estos enviaré para que se lleven vuestro donativo a Jerusalén. Y si fuere propio que yo también vaya, irán conmigo. ¿Se fijó en lo que Pablo dijo aquí? Él no dijo, ténganme el dinero listo para que lo traiga a Jerusalén. ¿Verdad? Pablo llega y es like, ¿dónde están los sacos de plata? Y él está saliendo casi venta. No, ¿qué dijo? ¿Qué dijo aquí? Pablo dijo, elige hombres aprobados para traer la ofrenda a Jerusalén. Y yo mandaré cartas con ellos para presentarles a los hermanos en Jerusalén. Es su ofrenda. Ustedes saben, la gente en su iglesia elige a aquellos que ustedes tienen confianza en para traer la ofrenda a Jerusalén. Yo simplemente quiero mandar cartas con ellos. Pero, versículo 4, si es necesario o piensan que sea mejor, entonces yo también iré con ellos. Pero para Pablo eso no es necesario. No es necesario. Bueno, versículos 5 al 9, vemos los planes de Pablo. Vamos a leer. Iré a vosotros cuando haya pasado por Macedonia, pues por Macedonia tengo que pasar. Y podrá ser que me quede con vosotros, aún pase el invierno, para que vosotros me encaminéis a donde haya de ir. Porque no quiero veros ahora de paso, pues espero estar con vosotros algún tiempo, si el Señor lo permite. Pero estaré en Éfeso hasta Pentecostés, porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. Pablo iba a pasar por Corintio cuando fuera de Macedonia, a Macedonia. Pero su plan cambió porque él no quería solo pasar a saludarlos y luego continuar en su viaje. ¿Por qué? Hay problemas en esa iglesia. Él sabe cuando él llega, él necesita pasar tiempo suficiente con ellos para corregir ciertas cosas. Entonces, él quiere pasar suficiente tiempo con la iglesia en Corintio y no solo pasar un momento. Su nuevo plan era ir a Corintio cuando viniera de regreso de Macedonia y pasar, ¿qué dice? El invierno con ellos. Al parecer los planes no están finalizados, pero Pablo definitivamente quiere ir a Corintio.
y pasar suficiente tiempo con ellos. Eso es su corazón. Pero ¿viste la clave de todos sus planes? ¿Qué es la clave de sus planes? Es en versículo 7. Versículo 7 dice, si el Señor lo permite. Eso es la clave. Si el Señor lo permite, todo depende de la voluntad de Dios. Él está en control. Todos los planes y vida del apóstol Pablo siempre fueron gobernados por la guía del Espíritu Santo. Todo. La manera en que Dios guió a Pablo es la misma manera que Dios guía a cada creyente hoy. No hay ninguna diferencia. ¿Por qué? Porque es el mismo Espíritu Santo. El Espíritu Santo que moró en Pablo es exactamente el mismo Espíritu Santo que mora en nosotros. Entonces no hay excusa. Yo no puedo vivir como Pablo. ¿Por qué? ¿Tiene otro Espíritu Santo? No puede. Es lo mismo. Él fue guiado por medio del Espíritu Santo en oración y por medio de la palabra de Dios. De la palabra de Dios. Debemos siempre poner nuestros en las manos de Dios. Planeamos, pero nuestros planes están sujetos a la guía del Espíritu Santo siempre. Podemos formar planes, pero estos planes son guiados por ¿quién? Dios. Entonces, ¿eres guiado por el Espíritu Santo? ¿Eres guiado por el Espíritu Santo? ¿Busca la voluntad de Dios en sus planes? ¿O hace sus planes y después le ruega a Dios que se una al plan que usted diseñó? Cuando decimos cosas, me voy a hacer esto. Y empezamos a decir, uy, Dios, vamos conmigo. Estos son mis planes, ¿le gusta a Dios? No. Dios, yo siento que usted está moviendo en esa dirección. Guíame. No nos olvidemos que Él es Dios. Nosotros le seguimos a Él. Juan 10, versículo 27 dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco, y eso es la clave, y me siguen. Seguimos a Dios, no al revés. Seguimos a Dios en todo. En todo. Pablo siempre tenía sus planes. Siempre. Lee el libro de Hechos. Puede ver los planes, los viajes de Pablo. Pablo tenía sus planes, pero todos sus planes son sujetos al Espíritu Santo y como el Espíritu está guiando. Y tenemos una historia en Hechos, capítulo 16. Pablo tiene el deseo en su corazón a ir a Asia para traer el Evangelio a Asia. Es excelente. Pero ¿qué pasa? Hechos, capítulo 16, empezamos en versículo 6. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bithnia, pero el Espíritu no se lo permitió.
Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Y cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Eventualmente, Pablo iba a Asia, pero en este momento hay un cambio. Pablo deseaba ir a Asia para compartir el Evangelio, pero fue prohibido por, ¿qué dice? El Espíritu Santo. ¿Cómo se enteró Pablo de los planes de Dios? Obviamente, él estaba en oración. Él estaba orando, buscando la voluntad de Dios. Estaba caminando lado a lado con Cristo, con su Señor, escuchando su voz, guiando cada paso. Y es porque él estaba caminando con Cristo cerca que él sabía, él estaba cambiando su camino. Es esencial que estemos buscando a Dios diariamente. Diariamente. Y no solo una vez al día, pero durante el día. Si ustedes trabajan, es muy probable que tienen un jefe, ¿verdad? Imagínense si todos los días ustedes llegan a su trabajo, pero están evitando su jefe. ¿Cómo sabe que usted necesita hacer en su trabajo si no está hablando con su jefe nunca? Simplemente llega y me voy. Por 8 horas trabajando, ¿qué pasa? Usted no está haciendo lo que su jefe quiere. ¿Quién es nuestro jefe? Dios. Entonces, ¿cómo es posible que usted sabe su voluntad para su vida si usted está evitando a su jefe todos los días? No está pasando tiempo en oración, en la palabra de Dios. No sabe. Es imposible. Es imposible. Es esencial que estamos pasando tiempo con nuestro Señor y Salvador diariamente. Y no solo en la mañana. Señor, ayúdame hoy. Gracias. No. Hay cosas que suceden durante el día que necesitamos orar de nuevo. Señor, yo no sé qué yo necesito hacer en esta situación. Ayúdame. Muéstrame. Y tomamos un tiempo para ver. ¿Por qué? Necesitamos hacer lo que dice en Proverbios 3:6. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. En todo. En todo. Es esencial que en todo lo que hacemos seamos guiados por el Señor. En todo. O versículo 8. Es simplemente un versículo donde aprendemos donde Pablo escribió esta carta. ¿Dónde está Pablo? Versículo 8. En Éfeso. Entonces, la carta para los Corintios estaba escrito en Éfeso, y versículo 9, aprendemos la razón por la que no quiere salir de Éfeso. Dice: porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. No quiere salir. Pablo tiene una gran oportunidad para presentar el Evangelio. Pero en Éfeso tiene muchos ¿qué? Adversarios. Entonces, ¿cómo es posible que él vea Éfeso como una gran oportunidad? ¿Qué pensamos cuando pensamos en una puerta abierta? Que yo digo, tenemos una puerta abierta para hacer esta cosa. ¿Qué está pensando? Entonces hay muchos obstáculos en la puerta.
¿Está pensando eso? No, estamos pensando, es libre. Podemos caminar directo, fácilmente. Una puerta abierta. Pero ¿qué dice Pablo? Tengo una puerta abierta con muchos adversarios. ¿Qué está pensando Pablo? Eso no es una puerta abierta. ¿Qué oportunidades tiene si tiene muchos adversarios? Porque él vio la oposición como un hecho de que Dios estaba trabajando. La oposición era prueba que los enemigos de Dios estaban alarmados. Pablo podía ver el evangelio avanzando y por eso no le importó la oposición. La oposición era confirmación que el enemigo se vea amenazado. No nos desanimemos al encontrar oposición al Señor. Dios está obrando. Nada puede frustrar sus planes. Es interesante, muchas veces cuando estoy hablando con otros pastores, mi pastor, y él dice, si no tiene oposición, tiene miedo. Porque significa que el enemigo no está preocupado con las cosas que usted está haciendo. Pero cuando tiene oposición, continúa. Porque el enemigo sabe exactamente qué usted está haciendo y no le gusta. Continúa. Por nosotros, como cristianos, la oposición es algo bueno. Cuando vemos la oposición, excelente. Job 42, versículo 2 dice, yo sé bien que tú lo puedes todo, que no es posible frustrar ninguno de tus planes. Es imposible frustrar los planes de Dios. Él es soberano de todo. Es interesante, a través de la historia de la iglesia, esta ha sido más fuerte bajo ¿qué? ¿Sabe? ¿No sabe? Grandes persecuciones. Bajo la persecución. Yo vi eso en Nepal. No puedo evangelizar en Nepal. Pero cuando me fui a Nepal, hay iglesias por todo lado. Hay conferencias de pastores. Ellos están caminando por días simplemente para participar en una conferencia. Algunos llegan con arroz en su mano. Esa es la única cosa para comer porque ellos quieren venir a una conferencia. ¿Quiere caminar a San José para ir a una conferencia conmigo con arroz en su mano? Porque es importante. Pero la iglesia en Nepal, cuando pensamos, wow, es imposible. Hay obstáculos. Hay adversarios. No podemos ministrar aquí. Es ya podemos hacerlo. La iglesia está creciendo. Es increíble pasando tiempo con los pastores. Wow. ¿Sabe que la iglesia necesita más? Persecución. Si queremos ver la iglesia crecer, necesitamos la persecución. ¿Quiere ver persecución en la iglesia? ¿Es su deseo? No. Depende. Porque cuando vemos este obstáculo, es un momento para la iglesia crecer. Es algo bueno. Yo siento, y eso es solo mi corazón, que la iglesia es un poco stagnante. ¿Cómo se dice? No está moviendo. La iglesia está llena de gente contentos donde están. Ocupados con otras cosas en el mundo. No están preocupados con las cosas de Dios.
¿Sabe qué la iglesia necesita hoy en día? Creo que un poco de persecución para empujarlos. ¿Qué pasa en el principio? Hay aquellos que no son cometidos a Dios, como cuando Cristo caminó en la tierra. Esas personas salen. Pero los verdaderos creyentes, pegados juntos. Ya no sé, yo no estoy buscando, obviamente, persecución, pero si llega, la historia dice, la iglesia beneficia de la persecución. Entonces, cuando yo fui a Nepal, usamos el The Jesus Film, la película de la vida de Jesús. Y fuimos en diferentes áreas. Y la gente dije, si mostramos esa película y el policía escucha, vamos por el cárcel. ¿Y sabe qué dicen todos los pastores? Vamos a hacerlo. Sin un pensamiento, tienen familias y todos, pero es like, vamos, podemos pasar las buenas nuevas de Jesús a 200 personas o 50 personas y vale la pena. Si usted sabe, con una película de la vida de Cristo, puede poner usted en el cárcel. ¿Quiere mostrar la película? Pero para ellos, no, vamos a hacer. Wow. La persecución. Para Pablo, la puerta de oportunidad estaba bien abierta y por eso permanecería en Éfeso hasta que la puerta se cierra. Al estudiar la vida de Pablo, vemos que él aprovechó cada oportunidad en su vida para el Evangelio. Él vio todo como una oportunidad. ¿Sabes? Él vio todo como una oportunidad. En la cárcel, él compartió el Evangelio con los guardias. Y por eso muchos en el palacio de Nerón, ¿recuerda quién es Nerón? El emperador de Roma, terrible. Y él está compartiendo el Evangelio con sus guardas. ¿Y qué pasa? Ellos están recibiendo Cristo. La gente que están trabajando para Nero son cristianos. Por Pablo, ¿por qué? Porque Pablo está atado a ellos 6 horas cada día. ¿Sabe qué Pablo está haciendo? Él no es like, no, él está compartiendo. ¿Conoce a Cristo? De nuevo, imagínense todos los días con Pablo, like, no, él está hablando de Cristo de nuevo. ¿Sabe cuando llega a su trabajo y usted está con Pablo? 6 horas de Cristo. Pero eventualmente los corazones, un poco más suave. Dicen, eso es la verdad. Las cosas que la gente quiere usar por algo mal, Dios usó por algo que bueno. Una oportunidad. Es increíble. En la cárcel, compartiendo el Evangelio. También, ¿qué está pasando en el cárcel? Él está escribiendo las cartas que estamos leyendo hoy en día. Filipenses. ¿Le gusta Filipenses? Me encanta. Él escribió en el cárcel. Segundo Timoteo, la última carta de Pablo. ¿Me encanta? Yo también. En el cárcel, en Roma, escribiendo a Timoteo. Beneficiamos de las cartas de Pablo hoy, que él estaba escribiendo en el cárcel. Pero estamos pensando, si él está en el cárcel, está triste, ya está bien, es normal. Pablo es like, no, yo tengo tiempo. ¿Qué está pasando en la iglesia? Entonces, escribiendo cartas. Yo estoy cerca del final de mi vida. Necesito escribir a Timoteo. Wow. Usando cada oportunidad. Pensamos, el cárcel es un obstáculo para Pablo, para nada. Yo tengo tiempo para escribir y evangelizar las guardias.
Cuando estuvo libre, ¿qué pasó? Él estaba evangelizando todo el mundo y escribiendo el resto de sus cartas. Entre más persecución sufrió, ¿qué pasa? Más cerca a Dios estuvo. ¡Wow! ¿Es usted lo mismo? Cuando más dificultades entra a su vida, más obstáculos entra a su vida, ¿está más cerca de Dios o más lejos? ¿Está corriendo de Dios o a Dios? Y hasta finalmente morir como mártir y ser, ¿qué? Promovido a la gloria. Es una promoción. Cuando ellos cortaron su cabeza, fue una promoción. Está en la gloria, en la presencia de Dios. ¡Wow! La persecución. Así fue la vida de Pablo, guiado completamente por el Espíritu Santo. Entonces, ustedes vean todo como una oportunidad. Vean todo como una oportunidad. ¿O qué oportunidades nos ha dado Dios hoy? ¿Está buscando oportunidades para avanzar el Evangelio y seguir la voluntad de Dios para su vida? ¿O está contento donde está? ¿O simplemente se está quejando de todos los obstáculos? Yo no puedo hacer eso, pero yo quiero hacer eso, pero no puedo porque está quejando acerca de los obstáculos. ¿Cómo ve los obstáculos? ¿Cómo ve los obstáculos? ¿Como una oportunidad o obstrucción? ¿Es una oportunidad o obstrucción? Debemos tomar ventaja de cada oportunidad que Dios nos da. Cada oportunidad. Y compartamos al Evangelio. Piensen en la persona que lo guió a Cristo. ¿Qué usa Dios para avanzar el Evangelio? ¿Qué usa? Personas, ¿verdad? No está usando los perros o algo como eso. Otras personas. Piensen en la persona que lo guió a Cristo. Imagínense si esa persona no hubiera tomado esa oportunidad de compartir el Evangelio con usted. Es que yo tenía este obstáculo en mi vida, es que yo no tenía tiempo, yo estaba preocupado con esta cosa. Imagínense. Si está enfocado en los obstáculos en su vida, yo tengo buenas noticias hoy. Dios es más que capaz de removerlos y darle la gracia suficiente. Es buenas noticias. No hay excusa. No tenemos una excusa. Un día somos cara a cara con Cristo y quiere llegar con excusas. Es que Cristo ya no. Ya no tengo nada. Continuamos, versículos 10 y 11. Pablo envía a Timoteo en su lugar a Corintio. Y si llega Timoteo, mirad que esté con vosotros con tranquilidad, porque él hace la obra del Señor así como yo. Por tanto, nadie le tenga en poco, sino encaminadle en paz, para que venga a mí, porque le espero con los hermanos. Versículo 10 nos da la impresión que Timoteo está un poco nervioso de ir a Corintio. Vean que esté entre ustedes sin temor, otra traducción, en tranquilidad, sin temor. ¿Por qué? Bueno, algunas de las correcciones de Pablo hizo por medio de esta carta no hubieran sido fácil
para algunos de ellos y estarían enojados. ¿Cómo se siente usted cuando recibe corrección? ¿Le gusta? Eso es mi sueño todos los días. Yo quiero hacer cosas malas simplemente porque yo quiero recibir corrección, porque me encanta. ¿Le gusta? No, nadie le gusta. Entonces imagínense, la iglesia recibe esta carta de corrección. También sabemos que ellos están caminando en su propia carne, que es más fácil recibir corrección cuando no estamos caminando cerca de Cristo, ¿verdad? No, es peor. Entonces, Timoteo va por ellos. Joven. Timoteo es joven y quizás tímido. Y por eso Pablo les dice, cuando llegue Timoteo, trátenlo correctamente. Trátenlo correctamente. En versículo 11 dice, por tanto, otra traducción, nadie lo menosprecie. El joven no tiene, en este punto de su ministerio, Timoteo no tiene mucha experiencia. Y la gente en la iglesia de Corintio tienen una alta opinión de ellos mismos. Sabemos eso. Orgullosos de que sus dones somos los más espirituales en el mundo. De sus dones, de su sabiduría, somos griegos, filósofos, sabemos todo. Pero algunos tienen posiciones altas en Corintio también, y algunos son ricos. Timoteo había de confrontar situaciones difíciles en esta iglesia. Hay pecado en la iglesia. Divisiones, capítulo 1. Nosotros de Pablo, nosotros de Apolos, nosotros de Cefas, nosotros de Jesús. Ellos están peleando acerca de los obreros. Abusos en la iglesia. ¿Recuerden qué está pasando con la Santa Cena? Ellos están emborrachando durante la Santa Cena. ¡Qué loco! Imagínese el pastor, ¿en serio? ¿Necesitamos hablar acerca de eso? Y mal uso. ¿Mal uso de qué? Los dones espirituales. Ellos no saben cómo usarlos. Entonces, si yo estoy Timoteo o yo estoy con Pablo como él, y él me dice, puede ir a Corintio en mi lugar, inmediatamente yo estoy pensando, probablemente no, pero primero, ¿dónde está la carta para ellos? Timoteo es con él. Él sabe qué dice la carta. Eso es mi primera pregunta. ¿Tiene la carta todavía? No, ellos tienen la carta. Entonces no puedo ir. Yo sé. Es una situación difícil. Entonces, ¿qué dice Pablo aquí? Nadie lo menosprecie. Debían tratarlo con el respeto que cada ministro del Evangelio merece. No importa su edad. Pablo añade que después de estar en Corintio, Timoteo volvería a darle un reporte por completo. Eso es importante. Entonces, si ellos tratan él mal, él está diciendo eso a Pablo. Entonces dice, tranquilo con mi amigo Timoteo. Al igual, nosotros con los hombres jóvenes que tienen un llamado de Dios en sus vidas, debemos ayudarles en su llamado y no hacer las cosas más difíciles para ellos. No debemos menospreciarlos por su edad. Yo estoy muy agradecido por mi pastor, porque cuando yo era joven, yo tenía una actitud horrible. Yo pensé que, no quiero explicar mi vida antes, es peor que ustedes no saben. Pero fue terrible.
Pero la paciencia de mi pastor conmigo y el tiempo que él dedicó a mí para ayudarme en el ministerio es sin valor, es sin precio. Entonces necesitamos hacer lo mismo cuando vemos personas en la iglesia que tienen el llamado de Dios sobre su vida. Necesitamos ayudarles en todo para madurar y para ser fieles en su llamado. Eso es nuestro trabajo. Somos un apoyo para ellos, no desanimando a ellos. Usted no puede hacer esto, usted falló. No, qué terrible. No. Para terminar, versículo 12, terminamos aquí. Dice: acerca del hermano Apolos, mucho le rogué que fuese a vosotros con los hermanos, mas de ninguna manera tuvo voluntad de ir por ahora, pero irá cuando tenga oportunidad. Sabemos que muchos en Corintio amaban a Apolos por su elocuencia, ¿verdad? Él puede hablar, no sé cómo, pero por las cartas, muy elocuente. Como yo, creo, pero no sé. No, incluso hay divisiones en la iglesia porque algunos se decían ser de Apolos, otros de Pablo y Silas. Hay divisiones. Pablo rogó a Apolos a ir a Corintio, pero él decidió no ir en este tiempo. Y no sabemos por qué, no dice por qué, entonces no sabemos. Pero, ¿qué es importante? Lo importante es ver que no hubo división entre Apolos y Pablo. No hay. Ellos son colaboradores de Dios. Si hubiera algún pleito entre Pablo y Apolos, Pablo no le hubiera pedido ir a Corintio, a la iglesia que él fundó. Pablo fundó la iglesia en Corintio. Si yo fundé una iglesia y yo estoy peleando con otra persona, yo nunca estoy mandando a esa persona a la iglesia que yo fundé. Pero él está rogando a Apolos: vaya. No sabemos, pero él no iba. Ellos estaban unidos en el Señor y que los servían sin competición. No hay competición entre Apolos y Pablo. ¿Sabe eso? No hay campo para las divisiones en la familia de Dios. No hay espacio. Nunca. Cuando escuchamos una familia está peleando, es terrible. No hay espacio en una familia para pelear y no hay espacio en la familia de Dios para pelear. Somos colaboradores. Tenemos la misma meta. Entonces, no tenemos el tiempo para pelear. Yo no quiero. No tengo ningún interés en peleando en la iglesia. Afuera. Trabajamos unidos para la honra y gloria de Dios. Para la honra y gloria de Dios. Sí, cuando peleamos, esto nunca trae la gloria a Dios. Dios nunca está honrado cuando estamos peleando. Es imposible. Y esto es la meta, atraer la gloria a Él. Y con eso Pablo le demuestra a la iglesia en Corintio, a pesar que ellos están haciendo divisiones entre Apolos y él, la realidad es entre Pablo y Apolos hay unidad en la obra de Dios. Esa es la realidad. Somos una familia. Siempre buscando cada oportunidad de Dios nos presenta para avanzar en el Evangelio.
Porque no sabemos cuánto tiempo la puerta estará abierta. ¿Verdad? Usted no sabe cuánto más tiempo la puerta está abierta para usted compartir el Evangelio con una familiar, un amigo, un compañero. Muchas veces, ¿qué estamos pensando? Bueno, mañana. Pero si algo sucede con esa persona, la persona muere sin una relación con Cristo, es final. No sabemos cuánto tiempo tenemos, por cuánto tiempo la puerta está abierta. Necesitamos vivir como Pablo, viendo cada obstáculo, cada cosa en nuestra vida como una oportunidad. Siempre. Eso es como necesitamos vivir. Tomemos ventaja de cada oportunidad que Dios nos da. Amén. Oremos. Señor, gracias por su palabra. Gracias por estos finales detalles de esta carta. Para animarnos, para motivarnos a seguirlo más cerca, para adorarlo. Y Señor, para buscar más oportunidades a compartir las buenas nuevas con la gente en nuestro alrededor. Señor, para nosotros, no tenemos tiempo para divisiones entre la familia de Dios, para pelear con nuestros hermanos y hermanas. Pero necesitamos enfocar nuestras vidas solo en ti, en su voluntad, buscando cada oportunidad que usted nos da, usando el tiempo que tenemos. Porque cada momento que tenemos aquí en la tierra es un regalo. Es un regalo de ti. Señor, ayúdanos a usar nuestro tiempo para su reino y gloria. Siempre, Señor. Pedimos todas estas cosas en tu nombre. Amén.